Ok, alisten sus Biblias y vamos a abrirla en el libro de Apocalipsis capítulo número 20. Hoy vamos a ver dos porciones. El capítulo de Apocalipsis 20 está dividido en dos porciones, que es una parte de los 1000 años y la otra parte es el juicio ante el gran trono blanco. Esas son las dos partes del capítulo número 20. Recuerde que ya hemos hecho un paneo grandísimo sobre todo el Apocalipsis. Hemos visto todo lo que son el saludo a las iglesias, el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Hicimos una gran introducción de toda la historia acerca del Apocalipsis. Hemos visto parte de la historia con todos los emperadores que han pasado, o bueno, no todos, pero sí los más importantes y representantes, con relación a, por ejemplo, el edicto de Milán, con relación a el edicto cuando la Iglesia Universal o Católica es implementada en el 313 aproximadamente, con el edicto de Constantino. Hemos visto todo el proceso de los juicios, que hemos hablado de los sellos, hemos hablado de las trompetas, hemos hablado de las copas de la ira de Dios, hemos hablado de los 144,000 del capítulo número 7, y más adelante vuelve y se repite los 144,000, que son parte del pueblo de Israel, gente que va a predicar en la gran tribulación, porque se supone que la iglesia es la que hoy está haciendo el trabajo, o que se supone que hoy la iglesia es la que está predicando al mundo de Jesucristo, porque esa es la etapa de la iglesia. Hemos hablado inclusive de los periodos de la iglesia, de un periodo apostólico, periodo primitivo, del periodo de la iglesia perseguida. Hemos hablado del periodo de la iglesia imperial, el periodo de la iglesia contemporánea y moderna, que es la actual que tenemos en estos momentos. Entonces hemos visto temas bien importantes acerca de todo lo que es el Apocalipsis, y hemos visto también la adoración celestial, la condenación de la gran ramera, que hemos hablado sobre la gran ramera. Está la gran ramera y obviamente otras rameras que se supone que son sectas y religiones del mundo, que tienen que ver también con todo lo que es el ecumenismo. Bueno, todo esto es una cuestión bien grande que hemos hablado durante todo este tiempo. Recuerde que la escatología o que el Apocalipsis no son cosas que van a pasar simplemente, sino que hay unas que ya sucedieron en la historia, otras que están sucediendo actualmente y otras que van a suceder muy pronto, y que van a suceder en los últimos días, en los últimos tiempos. Eso es lo que estamos viendo con toda esta situación que estamos viviendo, también con la parte de las pandemias, de los momentos críticos que está viviendo en este momento el mundo. Y también vimos hace 8 días el capítulo 19, 18 y 19, que fue la caída de Babilonia también. Y la caída de Babilonia dijimos que es una Babilonia religiosa y política, económica. También vimos el capítulo 19, alabanzas en el cielo, con relación a un pequeño paréntesis, diciendo pues que hay algo importante con relación a unas cosas interesantes y buenas, que son el humo de las oraciones de los santos, etcétera, etcétera. Luego la cena de las bodas del Cordero, y también hablamos sobre el tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Hablamos ahora sí del jinete blanco, que el jinete blanco actualmente no es el mismo jinete blanco del capítulo número 2, si no estoy mal, con relación a un jinete que es mentiroso, que es falso. Eso es lo que vimos en el capítulo 19, ¿ok? Ahora sí, vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 20 y vamos a leer el capítulo 20. Dice la palabra en el verso número 1. Vi un ángel, dice Juan, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice Juan,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes, ni en sus manos, ni en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso número 10, capítulo 20 de Apocalipsis 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso número 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, bueno, ahora sí vamos a empezar a desarrollar rápidamente lo más que se pueda. Empezamos ahora sí, va a haber primero tiene que haber una remoción de Satanás, porque Satanás es el que está gobernando actualmente el mundo. El dueño del mundo, el creador del mundo, obviamente es Dios. Todas las cosas se sostienen por Cristo, por el Señor se sostienen todas las cosas. Pero lamentablemente, debido a el pecado del hombre, pues el hombre ha caído, y el mundo, estamos en un mundo caído lamentablemente, a causa del pecado del hombre, a causa de la desobediencia del hombre. Sin embargo, Dios ha tenido gran misericordia, y ustedes ya saben que Dios envió a su propio Hijo para dar su propia vida en la cruz del Calvario, y para que todo aquel que en Él crea, pues obviamente no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que por medio de Jesucristo es que tenemos la salvación asegurada, que por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Eso es lo que dice la palabra claramente. Entonces, tiene que haber primero una remoción o un mover o un quitar de la obra de Satanás en el mundo, para luego establecer un periodo de 1000 años en la tierra completamente lleno de paz, lleno de seguridad, con una situación completamente diferente a la que actualmente estamos viviendo. Porque la que estamos viviendo actualmente está corroída por el pecado. Entonces tenemos muchas cosas, enfermedades y cosas complicadas, atracos en las calles, muertes, destrucción, guerrilla, drogas, de todo hay. Entonces tiene que haber una remoción primero de quien dirige este tema en el mundo entero, para luego establecer el milenio. Y eso es lo que está diciendo. Juan ve ahora en el versículo número 1, dice que él ve un ángel, que de dónde descendía ese ángel, del cielo. ¿Y qué traía este ángel? La llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Debemos entender algo importantísimo, porque esto a veces no se explica o lo hemos explicado en muchas oportunidades, pero muchas personas a veces se les olvida que la Biblia no habla de cielo y no habla de infierno solamente, sino que la Biblia habla de muchos lugares. La Biblia habla de la cárcel en el Antiguo Testamento para todos aquellos que no creyeron cuando Noé estuvo predicando durante mucho tiempo y muchos escucharon y otros no escucharon. Entonces hay una cárcel espiritual. Esa cárcel espiritual está en todo lo que es el universo. Recuerde que estamos nosotros en un Hades. La gente piensa que Hades es el infierno. La gente piensa que Hades es el lugar de los muertos. Pero sí y no. Recuerde que Hades también es todo este universo, todo el Ouranos, porque este es un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. Por eso la Biblia dice que cuando pasamos por el valle de la oscuridad, por el valle de la muerte, el valle de oscuridad y el valle de la muerte es todo este universo. Y además de eso, porque Satanás gobierna en todo el universo con los ángeles caídos, ¿sí? Pero él tiene un rango de autoridad de alguna manera y está enfocado obviamente en la tierra, en los seres humanos. Entonces debemos saber que la Biblia habla de la cárcel, número uno, que la Biblia habla de un paraíso que antes se llamaba el seno de Abraham para los del Antiguo Testamento. Cuando una persona moría en el Antiguo Testamento y creía en Dios y estaba esperando el Mesías, esa persona iba a lo que se llamaba el seno de Abraham. Y obviamente eso está claro en la palabra, en los evangelios. Claramente habla de la historia de Lázaro y un rico. Ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro y un rico. El rico muere. Lázaro, no Lázaro el hermano de Marta y María, sino Lázaro un mendigo. Y él va a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y en cambio el rico fue a un lugar de tormento. Pero no es el infierno. No es el infierno. No es el lago de fuego y azufre. Ese lugar donde fue el rico era o es el lugar que se llama el abismo. Y ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, recuerde que también se levantaron dice que hubo un terremoto, ¿cierto? Y más o menos entre las 12 y las 3 de la tarde dice que se oscureció todo el lugar de la calavera, se oscureció este monte. El monte se oscureció, este lugar se oscureció, hubo un terremoto, dice que muchas personas salieron de sus tumbas. Esas de alguna manera son también primicias, porque Jesucristo es las primicias que habla primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Pero también hay primicias de los del Antiguo Testamento que estaban ¿en dónde? En el seno de Abraham. Y que a partir de ese momento van a pasar ahora ¿a dónde? A un lugar que se llama en la Biblia el paraíso. Cuando Jesucristo muere, hay dos ladrones en la cruz, y uno de ellos lo vitupera, pero el otro reconoce que él es rey, y él le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él, obviamente, Jesús le dice, hoy mismo, por haber creído, por la salvación, por el haber creído, le da la salvación. Y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a partir de ese momento es inaugurado el paraíso, cuando el ladrón de la cruz va a este lugar, y los que también se levantaron en ese momento, pues obviamente iban a morir después, y iban también a ir al paraíso. Entonces, ese es otro lugar que está escrito en la palabra, y que lo hemos comentado en varias ocasiones, está en los evangelios, es bien clara la palabra. Entonces tenemos la cárcel, tenemos el Hades, que es todo el Uranos, tenemos el paraíso como tal, tenemos el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, y también tenemos el lago de fuego y azufre. Ese es otro lugar. Y tenemos obviamente todo lo que es la tierra, el Hades, que es el lugar de los muertos físicos, es un lugar que es la tumba, Hades, muertos físicos, y Hades espiritual, que es todo el Ouranos. Ok, entonces por eso, entendiendo ahora sí toda esta situación, dice ahora que él ve un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Date cuenta, el mismo Juan está diciendo que el ángel tiene la llave ¿de dónde?
del abismo. No está hablando de la llave del paraíso, no está hablando de la llave de la cárcel de los del Antiguo Testamento, está hablando específicamente del abismo. Y el abismo es un lugar, no es lo que llaman en la iglesia tradicional ¿cómo se llama esto cuando la gente purgaba? El purgatorio. El purgatorio no existe, donde la gente purga las penas o los pecados para luego poder entrar al cielo. No existe, sino que el abismo ya es un lugar de tormento, el abismo ya es un lugar donde están desconectados de la gloria de Dios, y es un lugar de dolor, es un lugar de muerte, es un lugar de destrucción. Pero todavía no es el último lugar del juicio eterno. Es como el antesala. Entonces por eso está diciendo que este ángel baja con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Por qué? Primero porque él va a abrir el abismo. ¿Para guardar a quién? A el dragón, a Satanás, al diablo. Él lo va a guardar. Va a ser guardado por un periodo de 1000 años. Eso va a pasar después de la gran tribulación. Entonces date cuenta que nosotros ya desde la palabra conocemos el pasado de la creación, los eventos históricos de Moisés, todos los eventos de Abraham, toda la historia del pueblo de Israel, los profetas, el evangelio como tal, en la época de la iglesia, y en este momento nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia, que es la gracia, para luego entrar a la semana 70 de Apocalipsis, que es lo que está hablando el libro de Daniel, la 70ª semana. Para que eso ocurra, tiene que haber primero rapto de la iglesia, y al final de la semana 70, que son 7 años de gran tribulación, pues van a ocurrir estos eventos que estamos mencionando. Entonces va a haber una lucha, una batalla, que es lo que hablamos en el valle de Megiddo, y que es Armagedón, pero también va a iniciar un nuevo periodo, y ese es el periodo de 1000 años. 1000 años que son gobernables aquí, 1000 años que son gobernables en esta tierra, 1000 años que son gobernables físicamente, 1000 años que son gobernables directamente por el Señor Jesucristo, 1000 años directamente. O sea, es un periodo de la gloria de Dios, pero todavía falta otro periodo final. Entonces ese es un periodo de 1000 años, porque van a ocurrir unos eventos interesantes. Para que Cristo gobierne, entonces envía al ángel para que el Satanás sea llevado a ese lugar y no moleste más a las naciones que van a ser gobernadas durante esos 1000 años, donde Cristo va a reinar. Pero acuérdese de las multitudes, ¿no? Acuérdese de las multitudes de la gran tribulación, acuérdese de los santos, acuérdese de los mártires, acuérdese de la iglesia que ya está en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Eso ya lo hemos explicado. Estoy haciendo es como un paneo para que entendamos ahora sí que va a venir 1000 años donde Jesucristo personalmente va a reinar. Entonces, dice claramente que Él viene con la llave del abismo, número 1, y número 2, con una gran cadena en la mano. Acuérdese que el nombre del ángel es el mismo que está en Apocalipsis capítulo 9, verso número 11. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo número 9, verso 11. Algunos predicadores lamentablemente dicen que este ángel de Apocalipsis capítulo número 9, verso 11 es un ángel caído. Pero no es verdad, porque ¿cómo es posible que un ángel caído encierre a su jefe o a su Dios? ¿Sí se da cuenta la mala interpretación? Porque se han escuchado predicaciones o enseñanzas donde se dice que este ángel es un ángel del diablo. ¿Por qué? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso número 11. Dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego significa Apolión. Usted tiene que leer todo el capítulo para entender, pero este ángel, el ángel del abismo,
no hace referencia a un ángel caído. El ángel del abismo no hace referencia a Satanás, no, sino que es un ángel de Dios que va a hacer un trabajo sucio, porque él es el que va a encerrar a Satanás en este lugar. Por eso ahora en el capítulo 20, volvemos y nos remitimos, dice que ese ángel está descendiendo ahora sí con la llave del abismo y con una gran cadena en su mano. ¿Por qué es el ángel del abismo? Porque él es el destructor, porque es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Él es el rey sobre todos los demonios que están allí, porque él es el que está gobernando sobre el abismo, porque él es el que cuida la entrada del abismo para que no salgan todavía los demonios. Recuerda que se va a abrir el abismo. ¿Se acuerdan que los demonios van a salir en la época de la gran tribulación? Una parte de ese tiempo van a salir como langostas con cara de... Ahí dice el capítulo número 9, con cara de hombre, el cabello de mujer. Dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, etc. Eso ya lo explicamos bien, eso está bajado en YouTube. Entonces es clarísimo esa parte. Ahora bien, el ángel, ¿qué hace? Encierra a Satanás. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuántos años lo ató? Por 1000 años. Y dése cuenta cómo en este solo versículo está hablando de 4 nombres, cómo se conoce Satanás. No está hablando del anticristo. No está hablando del falso profeta, o sea, no está hablando de la bestia y no está hablando del falso profeta. Está hablando de ¿quién? De Satanás como tal, el ángel caído. Ahora dice que fue arrojado, en ese verso dice, y prendió al dragón. Tiene 4 títulos allí o 4 nombres. Número 1, y prendió al dragón. Pues dragón significa cruel. La serpiente significa que es un astuto. Es el segundo nombre, la serpiente antigua, que es el diablo. Diablo significa el que divide. Y Satanás, que significa el que pelea o el enemigo de Dios, el que discute con Dios, es enemigo de Dios. Eso significa Satanás. Ese es el que hace guerra contra Dios. Entonces tiene los 4 nombres ahí. Número 1, dragón. Número 2, serpiente. Número 3, diablo. Y número 4, Satanás. Entonces está haciendo referencia únicamente a Satanás, al ángel caído. No está haciendo referencia al anticristo y tampoco está haciendo referencia a el falso profeta. Porque acuérdense dónde está el falso profeta y dónde está el anticristo en ese momento. ¿Dónde está? ¿Ustedes se acuerdan? Está en el lago de fuego y azufre. Son los primeros que inauguran el lago de fuego y azufre. No siquiera es Satanás directamente el que inaugura el lago de fuego y azufre, sino que es el anticristo. ¿Se acuerda que son enviados vivos? Los envían vivos al lago de fuego y azufre. Son los primeros que entran. Entonces acá no está hablando de Satanás, para que entendamos, porque si no usted se va a confundir y usted va a decir, pero ¿cómo así? Satanás está en el lago de fuego. A mí me dijeron que la bestia ya entró allá. Sí, pero no, estamos hablando del anticristo. Estamos hablando del falso profeta. Acuérdense que la trinidad satánica, ¿no? El dragón o Satanás, el anticristo y el falso profeta. Los que fueron expulsados directamente, sin que haya un juicio para ellos, ¿quiénes fueron? El anticristo y el falso profeta fueron directo al lago de fuego. Ahora bien, estos 1000 años no es que Dios tenga misericordia con Satanás y entonces lo va a guardar por 1000 años porque pobrecito. No. Lo que ocurre, porque la gente puede decir, pero la gente le pregunta a uno, pero ¿por qué Dios no mandó también a Satanás al lago de fuego directamente como lo hizo con la bestia y como lo hizo con el falso profeta? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué durante estos 1000 años lo encerró y vuelve y lo suelta? Bueno, pues hay una legalidad de parte de Satanás, porque en el nuevo milenio, esos 1000 años, todavía, aunque va a haber gente salva,
que salieron de la gran tribulación, que no murieron. Ojo, gente que no murió en la gran tribulación, seguirán en la tierra, poblarán la tierra durante ese periodo de 1000 años, porque de todas maneras ellos no se dejaron marcar de la bestia, no se dejaron marcar del anticristo, no adoraron a Satanás, y entonces ellos permanecieron creyendo al Señor. No murieron, se cuidaron, se guardaron, Dios tuvo misericordia y no murieron. Entonces ellos pasan el milenio, y obviamente que también habrá gente de otros lugares, que eso lo voy a explicar, y se vuelve a poblar la tierra durante 1000 años, y es cuando va a gobernar Dios. Lo que ocurre es que ahora Dios, el que va a gobernar, Jesucristo, que va a gobernar la tierra, necesita, no que necesita, hay una orden de que la gente debe buscar a Dios y debe adorar a Dios. Y muchos lo van a hacer a regañadientas, lo van a hacer como por obligación, porque no van a querer hacerlo. Quiere decir que muchos estarán ahí como infiltrados. Unos sí son cristianos genuinos y otros no tanto. Y otros, pues obviamente recuerde que la tierra va a ser poblada, y como la tierra va a ser poblada durante ese periodo de 1000 años, pues van a nacer niños con el mismo problema adánico. ¿Por qué con el mismo problema adánico? Porque todavía no se ha cerrado completamente el juicio del trono blanco para entrar ahora sí a cielo nuevo y tierra nueva. Estamos hablando simplemente de una añadidura o de un apéndice más de 1000 años que Dios está colocando. Durante ese periodo de 1000 años todavía hay gente. Recuerde que la humanidad está sostenida por un solo espíritu. ¿Cuál? El de Adán. Eso dice Malaquías claramente. Entonces todavía hay gente. Todos los niños que nazcan en el milenio tendrán que conocer a Jesucristo y tendrán que adorarlo. Si los padres, si la gente no busca a Jesús en ese periodo de tiempo, que va a ser también así de alguna manera al final de esa época, pues entonces por eso es que Satanás va a ser soltado nuevamente, porque tiene legalidad sobre esas personas que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta noche con este tema importante? Porque la gente pregunta, pero ¿por qué Dios no envía a Satanás también directamente al lago de fuego? Es precisamente por eso. Porque Satanás todavía le falta engañar a esas naciones, y pues muchos tendrán que tomar una decisión final. Entonces por eso está diciendo acá que será arrojado por 1000 años al abismo, guardado en ese tiempo, encerrado. ¿Para qué? Para que no engañe a las naciones. En el verso número 3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase, dese cuenta, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces se da cuenta que tiene que ser soltado, porque él es el que actualmente engaña a las naciones. Y él obviamente tendrá que ser soltado por un poco de tiempo, no dice que por muchos, por un poco de tiempo, porque tiene legalidad sobre las personas que en el milenio no quieren adorar al Señor, no quieren buscar a Dios. Entonces, aunque Jesucristo mismo en persona está viniendo a la tierra, y él va a gobernar durante ese periodo, y aún así las personas no quieren adorarlo. Entonces la pregunta, digamos, en esta noche es, imagínense, si la gente sabe que Jesús ya está aquí en la tierra gobernando durante 1000 años y no lo buscan, imagínense este tiempo que la gente no lo ve. Predicábamos hace 8 días, el domingo, que lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas hoy es la palabra y el Espíritu Santo. Por eso la fe es muy importante desarrollarla. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. La iglesia es edificada por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios, porque nunca hemos visto a Jesús, porque nunca hemos visto al Padre. En cambio, Él va a venir y la gente va a ver a Jesús, lo va a ver personalmente.
lo van a ver y aún así la gente no lo va a querer adorar o no lo va a querer buscar. Por eso es que Satanás va a ser soltado entonces en ese periodo de tiempo. Entonces será echado, la primera parte, Satanás fue echado ¿de dónde? ¿De dónde fue echado? En la primera parte Satanás fue echado del cielo, porque él estaba ¿en dónde? Él vivía ¿en dónde? En el cielo. Él se llamaba Luzbel, él se llamaba Lucifer, y del cielo fue expulsado ¿a dónde? A la tierra. Entonces en la primera parte él fue expulsado del cielo a la tierra. En esta segunda parte, ¿de dónde va a ser expulsado? De la tierra al abismo. Note usted lo importante, ya son dos lugares de donde ha sido echado Satanás, la serpiente antigua. Primero fue sacado del cielo por la rebelión y ahora está siendo echado de la tierra al abismo por engañar a las naciones, por engañar al mundo, y va a ser guardado en el abismo durante ese periodo de tiempo para que luego sí, de final, venga el juicio sobre él. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9, por favor. Apocalipsis capítulo número 12, el verso número 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la gran serpiente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que está diciendo aquí Apocalipsis número 12 es lo que ocurrió hace muchos años atrás, que él fue arrojado. ¿De dónde? Dice aquí claramente, fue arrojado a la tierra, porque él actuaba ¿en dónde? En el cielo. Pero en la segunda parte va a ser arrojado de la tierra al abismo. Importantísima esa parte para que usted entienda por qué también va a ser echado de aquí. En el verso número 4 dice, Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Entonces, acá ahora dice Juan que él ve una pluralidad de tronos. No ve un trono, ve muchos tronos, dice Juan. Vi tronos, dice la palabra en el verso número 4. O sea, él ve una pluralidad de tronos, él ve que hay muchos tronos, y que en esos tronos hay unos jueces, y que esos jueces van a gobernar juntamente con Cristo. Que esos jueces, o que en esos tronos, tienen una autoridad. Trono no solamente se refiere a un lugar especial, sino trono se refiere a la autoridad dada por Dios a esas personas. Y esas personas son los santos de la iglesia. Santos que van a tener una gobernabilidad con Cristo. Recuerde, por favor, no se confunda. Recuerde que la verdadera iglesia ya ha sido raptada. Eso usted debe tenerlo en cuenta desde el principio. La iglesia verdadera ha sido raptada. No ha pasado la tribulación. La tribulación la han pasado otros personajes, otras personas. Los 144,000, la multitud de las naciones. Pero la iglesia ha sido levantada. Y dice que hay una pluralidad de tronos. Y en esos tronos hay unos santos, y esos santos van a gobernar juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo el capítulo 20, el verso número 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se sentaron sobre esos tronos? Los que recibieron facultad. Y vuelvo y le repito que no es una silla y no es un trono literal, sino que es la autoridad dada por Dios, el acompañamiento de esos santos para con el pueblo, para con Dios, perdónenme, para poder juzgar. Dice entonces, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron la facultad de juzgar. O sea, Dios les da la facultad y la autoridad de juzgar
son jueces, son reyes también y son sacerdotes también, porque van a gobernar y van a juzgar juntamente con el Cristo, dice la palabra, y juzgar, y vi las almas de los decapitados. Entonces ahora la segunda parte del versículo es que Juan, después de que ve todos estos jueces que están sentados en estos tronos, ahora dice que él vio o ve las almas de los decapitados. ¿Cuáles decapitados? Dice aquí, por causa del testimonio de Jesús. O sea, estos son mártires que salieron de la gran tribulación, que los hemos hablado en los otros capítulos. Usted tiene que tener claro todos esos grupos. No son otros grupos, son los grupos que hemos hablado. Y dice que él ve a los decapitados, a los que fueron cortadas su cabeza, porque no se dejaron marcar por la bestia, por el anticristo en la gran tribulación. Entonces ellos fueron decapitados ¿a causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué hicieron entonces estas personas en la gran tribulación? Ellos no predicaron, ellos lo que hicieron fue hablarle al anticristo que ellos no se dejaban marcar, porque ellos conocían al Salvador y hablaban de Jesús y daban testimonio de Jesús, de que en ellos vivía Jesús o vive Jesús. Por lo tanto, ellos son mártires. Fueron cortadas sus cabezas, todos fueron decapitados en la gran tribulación. Significa que en la gran tribulación, vuelvo y le repito, se va a quedar muchísimas personas que yo espero que usted no esté allí. Y si usted va a estar allí, pues bueno, va a perder la cabeza. Va a perder la cabeza, va a morir, pero miren este grupo donde va a estar. Dice acá, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado. ¿Se da cuenta? Ellos no adoraron a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca de sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que los jueces vivieron con Cristo 1000 años, gobernaron con Cristo 1000 años, pero también estos decapitados vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso quiere decir que Dios les va a dar un cuerpo a ellos para que ellos vivan durante el milenio con nuevos cuerpos, porque acuérdense que ya están decapitados y van a vivir en la tierra por 1000 años. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, solo los salvos vivos que salieron de la gran tribulación son los que van a poblar nuevamente el mundo. Y estos salvos salieron de la gran tribulación, aunque decapitados, salieron de la gran tribulación. Y aparte de eso, también de la gran tribulación van a salir personas vivas que también se salvaron, no murieron físicamente, no adoraron a la bestia, y también van a entrar al milenio, Entonces es el grupo que va a volver a poblar la tierra cuando Cristo venga y dirija por 1000 años este nuevo tiempo aquí en la tierra, al final de la tribulación. Ok, en el verso número 5, por favor, del capítulo número 20 de Apocalipsis dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ahí dice al final, esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es una resurrección por etapas. O sea, quiere decir, nosotros los que hoy hemos aceptado a Jesucristo, también hemos resucitado. ¿Por qué? Efesios capítulo número 2 lo dice claramente, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, espiritualmente nosotros hemos resucitado, y esta resurrección es una resurrección espiritual para nosotros. ¿Sí? Hay una resurrección también física, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorioso. Recuerde que no es este cuerpo el que va a heredar el cielo y la tierra. La sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Eso dice la palabra. O sea que no se preocupe tanto por este cuerpo. Pero nosotros ya hemos resucitado porque estábamos muertos en nuestros delitos
y en nuestros pecados. Estábamos muertos completamente. Entonces, lo que está diciendo la palabra aquí en el verso número 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y vuelvo y le repito, la primera resurrección es una resurrección por etapas. Hemos resucitado porque estábamos muertos. Si usted me quiere acompañar a Mateo capítulo número 27, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo número 27. Versos número 52 y 53, por favor. Mateo 27, versos 52 y 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros también, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente. Que acuérdense que en la crucifixión de Jesús hubo unos personajes que resucitaron. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso está en la palabra. Entonces, ellos resucitaron y hacen parte de esas primicias. Pero recuerde que Jesucristo es la primicia, que es lo que habla la primera carta de Corintios, el capítulo número 15. Sin embargo, aquí está hablando que estos resucitaron. Y entonces dése cuenta que la primera resurrección de lo que está hablando Apocalipsis capítulo número 20, el verso número 5, en la parte final dice, esta es la primera resurrección. Entonces es una resurrección por etapas. Porque estos muertos de Mateo capítulo número 27, 52 y 53 son muertos físicos que salieron de las tumbas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque ellos salieron, ¿de dónde? ¿De dónde salieron? Del seno de Abraham. ¿Se acuerdan? Y van a pasar nuevamente ahora ¿a dónde? Ellos dicen que se presentaron a muchas personas, pero obviamente que el texto no nos dice más, el texto no nos dice que se volvieron a morir, obviamente tendrán que volverse a morir, pero ellos ahora ¿a dónde pasaron? Al paraíso, que son los lugares eternos que hemos hablado en la palabra. Entonces, esa es una resurrección, la primera resurrección es una resurrección por etapas. Ahora, nosotros estábamos muertos, vuelvo y le repito, en nuestros delitos y pecados, y cuando conocimos a Jesucristo y lo necesitamos realmente y lo buscamos realmente, estábamos muertos físicamente, espiritualmente, perdón. Ahora resucitamos espiritualmente y también tenemos una resurrección. Hacemos parte de esa primera resurrección espiritual por etapas. Y también va a haber una resurrección, obviamente, con un cuerpo glorioso que la vamos a tener si morimos antes del rapto de la iglesia. Ahora, vaya conmigo a primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, el verso número 20, por favor, y 23. Primera carta de Corintios, capítulo número 15, versos número 20. Miren lo que es el verso número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se da cuenta? ¿Quién es la primicia o quiénes son las primicias? ¿Quién es la primicia? Jesucristo es la primicia. Él es el que resucitó de los muertos. Luego dice, primicias de aquellos, en el verso 20, dice, primicias de los que durmieron es hecho. En el verso número 21, porque por cuanto la muerte, no, el verso número 23, pero cada uno, perdón, en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se da cuenta que esa primera resurrección es una resurrección por etapas o es una resurrección procesual? Entonces debemos saber si usted está en esa primera resurrección, que yo creo que sí, porque tenemos una resurrección en este momento que espiritual, y que si el rapto de la iglesia ocurriera hoy mismo, esta noche, pues nos vamos con el Señor porque usted tiene el espíritu vivo, aunque no murió físicamente. ¿Me hago entender lo que le estoy diciendo en esta noche? Bueno, entonces, ahora mire lo que sigue diciendo la palabra
Bueno, si quiere, ahora acompáñenme a primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Esa es la primera resurrección. Tampoco queremos, hermanos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Estos que están hablando aquí en el capítulo número 20, versículo 5, que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Me hago entender? Pero los otros muertos, ¿cuáles? Todos aquellos que en la gran tribulación se dejaron marcar. Todos aquellos que han muerto de aquí para atrás. O sea, si su familiar una vez, si se murió un familiar suyo, y ese familiar suyo no conoció a Jesucristo, no lo quiso aceptar, no tuvo relación con él, pues lamentablemente ese no va a resucitar. Ojo, no va a resucitar en la primera resurrección. ¿En dónde va a resucitar? En la segunda. Y en la segunda muerte. Es lo más terrible. Por eso es tan importante predicar el evangelio y por eso es tan importante anunciar la verdad bíblica. No la de un hombre, sino la verdad bíblica. Porque si no, pues sus familiares también se van a perder. Nuestros familiares se van a perder. Es tan importante explicar esto y entender esto. Entonces, por eso está diciendo claramente en Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, nosotros los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, supongamos que el rapto de la iglesia fuera hoy, no hemos muerto, fuimos levantados, entonces dice, quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos, dice la palabra, a los que durmieron. ¿A quiénes? A los que durmieron. No los vamos a preceder, a los que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Pero vuelvo y le repito, perdón que sea tan incisivo, usted ya está en la primera resurrección espiritual. Si se mantiene en Cristo, no hay problema. Si no se mantiene en Cristo, ahí hay problema. Esa es lo que le estoy explicando, para saber a qué grupo pertenecemos. Entonces él dice en el verso número 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en donde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, o con Él para siempre. Entonces, estamos hablando del rapto de la iglesia, esa es la primera resurrección. Nosotros estaríamos allí, usted estaría allí. Ahora, si usted se muere esta noche, y no hay rapto de la iglesia y murió en Cristo Jesús, hoy le dio un paro cardíaco, quedó como un pollo ahí, pues, ¿qué podemos hacer? Toca enterrarlo, o lo creman, y toca esperar un periodo de tiempo. Cuando Cristo venga, pues usted será sacado del paraíso, dice la palabra, para ir ¿a dónde? Al cielo. Pero eso pasa un tiempo. Y esa es la primera resurrección. Los que no salen en esa primera resurrección, pues dice que hay que tener cuidado porque ellos van a ir, es en la segunda muerte, y esa es la muerte eterna, ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso en el verso número 5, por favor, ya está culminando y dice, pero los otros muertos, o sea, esos que se dejaron marcar, esos que no tuvieron relación con Cristo durante todas las etapas de la vida, todos los siglos que han pasado, dice que no se volvieron a levantar claramente, hasta que se cumplieron, ¿cuándo? ¿Cuántos? 1000 años, o sea, al final de los 1000 años, esos van a resucitar, al final de los 1000 años. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Hasta el final de los 1000 años van a resucitar. Verso número 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se da cuenta? Lo está reafirmando. Si usted se queda en la segunda resurrección, pues hombre, es un problema gravísimo porque es eternamente que se va a perder. Entonces está hablando es de la primera resurrección. Dice claramente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la iglesia reinará con Cristo en la tierra por 1000 años. Los que no se dejaron marcar, los que adoraron al Señor, los que fueron decapitados, todas esas personas que no adoraron a Satanás y buscaron a Dios a pesar de los momentos difíciles y murieron en Cristo, ellos dicen que van a gobernar con Cristo 1000 años y que van a resucitar primero, o sea, van a entrar a ese milenio, ¿sí? Luego está diciendo, en el verso dice, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ya no hay segunda muerte. Ya no hay segunda muerte, dice la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué serán? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, dice claramente. O sea, Satanás ya no tiene problema, o sea, no tiene ningún poder sobre ellos porque obviamente ya están con el Señor por un periodo de 1000 años, es en la primera resurrección. Los de la segunda muerte, o la segunda muerte al final del juicio del trono blanco, eso sí es complicado. En el verso número 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Se da cuenta? Ahora sí, al final de los 1000 años, ya lo hemos explicado, ¿por qué? Ya sabemos por qué, no decir, pero ¿por qué? Ahí es clarísimo, o sea, Dios no es que le esté dando una oportunidad más a Satanás para que se arrepienta, sino que tiene Satanás una legalidad sobre aquellos que no buscan a Dios durante el milenio. Entonces dice, al final de los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, en el verso 7. Ok, ¿por qué? Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso 25. Primera de Corintios, capítulo número 15, verso 25 al 28. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, dice la palabra. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces se da cuenta lo que está diciendo la palabra. Dice que es preciso que, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Ya sabemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todos los enemigos están bajo sus pies. Pero ahora falta, ¿qué? ¿Qué es lo que falta ahora? Falta la realidad de esa situación. Y la realidad de esa situación se va a vivir ¿en dónde? Parte del milenio, y luego el reino eterno. ¿Se da cuenta que son etapas? Estamos en este momento en la etapa de la iglesia. Vendrá la gran tribulación, luego vendrá el milenio. En el milenio Jesús va a gobernar, claro que sí, sobre las naciones, claro que sí. Pero vuelvo y repito que habrá gente tan dura, con un corazón tan duro, que no querrá ir a buscar a Jesús, a adorarlo. Por lo tanto, entonces Satanás será soltado, porque Satanás es padre de esas personas que no quieren tener relación con Dios aún estando Cristo aquí.
Entonces todavía falta sujetar por completo, uno, a Satanás por completo para ser destruido y enviado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Dos, falta ser destruida la muerte física, porque todavía la muerte física estará ¿en dónde? En el milenio también estará la muerte física. O sea, todavía falta sacar la muerte, que es el último enemigo. ¿Me hago entender? Por eso en primera carta de Corintios está diciendo una vez más, porque preciso es que Él reine, o sea Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Falta todavía. Ya están puestos debajo de sus pies. Ya Jesucristo venció. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya es Dios. Él es Dios eterno. Pero faltan una serie de eventos para que ahora Él tome el gobierno total. En el verso número 26 dice, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Sí? Porque dice claramente que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Quiere decir que el Padre es el único que es excepto del poder. El Padre está por encima, aunque es el mismo Dios, quiero que entienda lo que hablábamos el domingo, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí está hablando que la autoridad total, el Padre la tiene, se la da al Hijo para que el Hijo gobierne, pero el Hijo no va a gobernar por encima del Padre. Dice claramente, se exceptúa. ¿Qué se exceptúa? Al Padre, a Dios. Dice claramente, porque es preciso, el verso número 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. ¿Ok? Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, o sea el Padre, para que Dios sea todo en todos. O sea que Dios, el Padre, es todo en todos, todo en el Hijo, para gobernar con toda autoridad. Eso es lo que está diciendo claramente la palabra aquí. Así que el hombre sigue con una naturaleza caída, lamentablemente, y por eso necesita, o por eso Satanás va a ser suelto. Salmo 110, verso número 1, por favor. Salmo 110, verso número 1. Dice, Jehová, o Yahweh, o el Eterno, o el Elohim, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, o el Padre le dijo a mi Señor, o el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso ya ocurrió en parte? Sí, pero todavía falta otra parte. Y eso es lo que está diciendo el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. El Padre nuestro, como dice, ¿sí? Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él está diciendo, el Señor Padre le dijo a mi Señor Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuáles son los enemigos? Pues Satanás, el anticristo, la bestia, los demonios, los ángeles caídos. Cristo ya los venció en la cruz, pero ahora está en el juicio del último tiempo. Ya no hay nada más que hacer, ya van a ser ahora sí enjuiciados en su totalidad. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Verso número 8. Ahora sí va a ser suelto de la prisión Satanás y saldrá otra vez a engañar a las naciones durante ese periodo de tiempo, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, otra batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Otra batalla, porque Satanás ahora reúne otra vez a las naciones en el milenio, porque va a pelear nuevamente ¿contra quién? Contra
contra Cristo, perdónenme, Satanás va a pelear contra Cristo en esa última batalla. Dice que va a reunir a las naciones, cuando dice claramente el verso número 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Wow. Verso número 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Mire, dése cuenta, ¿qué fue lo que rodearon estos ejércitos y estas naciones en cabeza de Satanás después, al final del milenio? La santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Porque cuando Cristo venga a gobernar durante ese periodo de 1000 años, Él va a estar en Jerusalén, Él va a descender a la Jerusalén actual y Él va a gobernar. El centro del mundo actual dicen que es Nueva York. Pero el centro del mundo de ese momento va a ser Jerusalén en cabeza de Jesucristo durante ese periodo de tiempo. Entonces luego Él dice que Él subieron ¿a dónde? A Jerusalén. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. O sea, de los que estaban gobernando con Cristo. ¿Se acuerdan los que estaban gobernando con Cristo? Los jueces que gobernaron con Cristo, los santos que gobernaron con Cristo, los que estaban juzgando, los que tenían autoridad, los que estaban en los tronos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok. Y dice que fueron al campamento de los santos y a la ciudad amada, que es Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mire, Dios no hizo sino descender fuego del cielo y mató a todos esos ejércitos, de todas esas naciones, juntamente con Satanás. Dice claramente que descendió fuego del cielo y los consumió. Verso número 10. Y el diablo que los engañaba, ahora sí, este es el final, mire, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Se da cuenta? Primero fue lanzado, ¿de dónde fue lanzado primero? Del cielo, ¿verdad? Del cielo. Después, ¿de dónde fue lanzado? De la tierra. ¿A dónde? Al abismo. Después, 1000 años guardado en el abismo, después sale otra vez a la tierra, y después, ahora sí, es destruida su ejército, sus maquinaciones, y ahora sí es el final. Ahora va a entrar, ¿a dónde? Donde está el anticristo y donde está la bestia, al lago de fuego. Y dice claramente, y descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, mire, ahí aclara, yo no me lo estoy inventando, donde estaban, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno, el lago de fuego y azufre, ese sí es el infierno. Entonces, en este momento no hay nadie en el infierno. Quiero que entienda y comprenda, porque si el infierno estuviera lleno de personas hoy, Jesucristo entonces ya hubiera hecho un juicio. Entonces Jesucristo ya hubiera gobernado el milenio. ¿Se da cuenta? Esto hasta por lógica. Pero muchas personas y muchos pastores dicen que el infierno ya está lleno, que en el infierno ya hay gente, que allá está toda la gente mala. Michael Jackson está bailando, eso, mejor dicho, todos están allá en el infierno. No es verdad. Y tampoco el cielo, en el cielo tampoco, la abuelita linda y hermosa que se murió, el abuelito, los nietos, la esposa que se murió de cáncer, que se murió, está en el cielo. Hay personas que dicen así, no, es que tengo un ángel en el cielo. No, ese no es un ángel. Y tampoco está en el cielo. Se da cuenta la mala interpretación. La gente, ay, se murió mi papá y mi papá está en el cielo cuidándome porque él es un ángel. O se murió mi hijo y tenía 3 añitos y ahora es un angelito y está cantando allá en el cielo. Aleluya al Señor. No, tampoco. Se da cuenta las malas interpretaciones, porque eso es la cosmovisión de una iglesia que no entiende la palabra. Aquí ya explica de una manera completamente diferente y mejor y clara. Ahora sí entró Satanás al lago de fuego, al infierno completamente. Donde estaban, ¿quiénes?
La bestia y el falso profeta. Esa es la primera parte. La segunda parte entonces ahora dice el juicio del gran trono blanco. En la segunda parte dice, y vi un gran trono blanco. Ahora sí es un juicio, ojo, un juicio del trono blanco. En este juicio del trono blanco no van a ir los cristianos, por favor, eso es una confusión. La gente dice, ay, vamos a entrar al juicio, nos van a... No, 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 no. Los verdaderos cristianos no van a entrar a este juicio, porque los verdaderos cristianos, la iglesia cristiana entró fue ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Y luego bodas del Cordero. O sea, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Eso es como pueblo de Israel e iglesia. Pero la gente revuelve todo en una amalgama, ¿sí? Claro, somos un solo pueblo, el pueblo de Dios que nos lavó por la sangre del Cordero, judíos y cristianos, lógico. Pero obviamente hay que entender la diferencia entre lo uno y lo otro. Aquí está diciendo, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, ¿quién es el que estaba sentado en él? Cristo, Cristo. Él es el juez y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. ¿Se da cuenta? Dice que la tierra va a desaparecer. Algunos dicen que no, que esto va a ser, que esta tierra después de 1000 años va a ser renovada, arreglada, cambiada. O sea que van a venir y van a hacer una mampostería nueva, van a poner unas nubes nuevas, un sol nuevo, quitan ese sol y ponen un sol nuevo. Quitan esa luna y ponen una luna nueva. O sea, van a hacer unos remiendos. Pero no, no es así. Eso, algunos teólogos dicen que esta tierra nunca va a desaparecer. Nunca. Nunca. Dicen algunos teólogos. Y que esto lo van a arreglar y que después del milenio. Pero miren lo que dice la palabra. Dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en el trono es Cristo, delante del cual huyeron. ¿Qué huyeron delante del Señor? La tierra huyó. ¿Qué más huyó? El cielo huyó. Y ningún lugar se halló para ellos. ¿Para ellos quiénes? Los que van a ser ¿qué? Juzgados, juzgados. Por favor, usted no está allí. A menos que usted quiera quedarse. Es otra cosa diferente. Si usted se quiere quedar, pues va a ir al trono blanco. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro? Capítulo número 3. Versos número 10 al 13, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán desechados o deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos remendados y tierra remendada, en los cuales morará la justicia. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí dice la Biblia eso? ¿Cielos remendados y tierra remendada? No, dice cielos nuevos. Mire, dice cielos ¿qué? Nuevos. ¿Y tierra qué? Nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cómo se va a acabar este mundo? ¿Cómo se va a acabar este universo? ¿Cómo se va a acabar? Por fuego, se va a incendiar. Las nubes se van a incendiar. Usted dice, pero las nubes están llenas de agua. Sí, sí, pero eso se va a acabar. Toda la tierra se va a acabar, las nubes se van a acabar, las montañas se van a acabar, van a desaparecer delante del Señor, porque esto ya es lo último, ya después del milenio ya no hay nada que hacer. Eso es lo que está diciendo el Señor claramente en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 35, por favor. Mateo capítulo 24, verso 35. Evangelio de San Mateo capítulo número 24, verso número 35. El cielo y la tierra pasarán,
¿Pasarán o no pasarán? Mi pregunta es, claro, los teólogos grandes, teólogos eruditos, dicen que no, que esto va a ser arreglado, que esto va a ser remendado. No, no, no. La Biblia dice claramente en varias porciones que esto se va a acabar completamente. Esta tierra se va a acabar. ¿Cuándo? Después del milenio, no antes. Tranquilo, no antes, no antes. Pero se va a acabar, sí. El cielo, Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra de Jesús está por encima de esta tierra y de este cielo atmosférico y antroposférico. Ojo con eso, eso se va a acabar, claramente. Por eso lo estoy trayendo a colación aquí, cuando él está diciendo que huyeron delante del Señor en la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso número 12. Y vi a los muertos. Ahora sí, Juan ve a los muertos grandes y pequeños de pie. Grandes y pequeños no hace referencia a pequeñitos, enanos, chiquitos o niños. Está haciendo referencia a grandes y pequeños eran personas muy importantes o no tan importantes. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Dice que primero se abrieron libros. Los libros de la conducta, los libros de las obras de los hombres, los libros de lo que hicieron aquí en la tierra. Y luego dice que se abrió otro libro. Ese otro libro es donde están los nombres. Una cosa es los libros de las acciones de las personas. Uno, los libros de las acciones de las personas. Y dos, un libro que es donde están los nombres de las personas. Si no está el nombre de esa persona, que ya se supone que no está, simplemente se va a abrir es para verificar que no está el nombre, porque Dios es un Dios que justo, y como Dios es un Dios justo, va a abrir los libros y le va a decir, mire, la verdad aquí no está. No es un teatro ni una pantomima, es una verdad. Él va a abrir los libros y le va a decir, su nombre no está aquí, para verificar el porqué. Pero antes de eso, tiene que verificar los libros de las acciones. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Si en ese libro de la vida no están los nombres de ellos, entonces lamentablemente se perderán por la eternidad. Ese es el juicio del trono blanco. Y dice, y fueron ¿qué? Juzgados. Y fueron juzgados. Apocalipsis capítulo 13 verso 8, por favor, ahí atrásito. Apocalipsis capítulo 13 verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se da cuenta? Todos aquellos que no estaban escritos en el libro del Cordero, no hay nada que hacer, juzgados por completo, adoraron a la bestia, no tenían relación con el Señor. O usted puede estar en una iglesia y no tener relación con Cristo, eso también, no significa que, o sea que los de la gran tribulación son los únicos que se van a perder. No, usted puede estar en una iglesia cristiana y no tener relación con Cristo. Usted puede estar en una iglesia cristiana y no tener relación con el Espíritu Santo y no conocerlo. No conoce al Espíritu Santo, no conoce a Jesús. No tiene relación con Él, también se puede perder. Eso es lo que está diciendo aquí el juicio del trono blanco. La segunda muerte. Se supone que nosotros no estamos para ese tiempo, para ese momento, pero aquí está aclarando ese tema porque puede haber gente que sí, que se está autoengañando pensando que es verdadero cristiano y salvo y no lo es. Así que los libros fueron abiertos claramente. Vaya conmigo a Juan capítulo 3 verso 18. Evangelio de Juan capítulo número 3 verso 18. ¿Te das cuenta? Estamos dando versículos bíblicos que respaldan lo que estamos diciendo. No por lo que estamos diciendo, sino porque están en la palabra. Para verificar todo esto. Porque esto no es una carreta o una falacia, ¿no? Juan capítulo número 3 verso número 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, una persona que no cree en Jesús hoy, ya ha sido ¿qué?
condenada, dice la palabra. Y esa persona va a ser condenada también ¿en dónde? En el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque no cree en el nombre de Jesús. Pero recuerde que no es un creer nominal, sino que es un creer de una acción permanente, de una vivencia permanente como un cristiano genuino permanente. La iglesia militante. Usted y yo se supone que somos la iglesia militante. De lo contrario, simplemente no estamos creyendo. Aunque digamos que sí, Jesús es Dios de aquí, nominal. Pero no hay una realidad en la vida. A eso es que se está refiriendo. Y una persona va a ir al trono blanco si no tiene esa relación, aunque crea en Jesús, de esa manera como lo dice Santiago capítulo 2, verso 19, que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen ya salvación. Lo mismo hay personas que creen en Dios, pero no tienen salvación, porque no creen realmente de la manera correcta, sino de la manera nominal. Eso es lo que está diciendo. Hebreos capítulo 9, verso 27, por favor. O no, por favor, ahí mismo en Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 24. El 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Pero si no oye la palabra, o oye la palabra, pero no cree al que le envió, o sea Jesús, no tiene vida eterna. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora sí, Hebreos 9:27, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, ojo con esto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se da cuenta? Cuando una persona muere físicamente, pues obviamente que esa persona ya sabe, cuando abre sus ojos espirituales, ya sabe si pertenece al reino de Dios o no pertenece al reino de Dios. Es más, pues una persona cuando está viva sabe si es cristiana o no es cristiana. Sabe si es hija de Dios o no es hija de Dios. Eso lo sabe. Pero cuando una persona muere físicamente, su espíritu inmediatamente sale del cuerpo y sabe perfectamente si va a ir al abismo, uno, o dos, se convierte en un espíritu inmundo, dependiendo lo que dice la palabra en Lucas, o tres, va directamente al paraíso. Si va al paraíso no hay problema. Si va al abismo ya no hay nada que hacer. Y si va y se convierte en espíritu inmundo, pues obviamente tampoco hay nada que hacer. Por eso dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces mueren los hombres? Una sola vez. Pero luego dice, y después de esto el juicio. No significa que el juicio es inmediato. Yo escuché una predicación de un pastor bautista que decía que una persona muere y luego inmediatamente ya es enjuiciado y ya se va directamente al infierno. No es verdad. No es verdad. Lo que está diciendo la palabra aquí es que de la manera que está establecido, ¿qué está establecido? Que los hombres mueran una sola vez. Después de que mueren, la persona ya sabe qué condición tiene. Si es vida eterna para bien o vida eterna para mal. A eso es que se refiere. Pero el juicio va a venir después. El juicio va a venir después. Los cristianos tendrán un juicio ¿del dónde? Del tribunal de Cristo. Los que no son cristianos tendrán un juicio ¿de dónde? Del trono blanco. Es otra cosa diferente, pero ese juicio todavía no ha llegado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El juicio, todavía los que se han muerto en este momento, hasta el día de hoy, todas las personas que se han muerto, los que se han muerto del COVID-19, todos los que están muriendo por el COVID-19 o por cualquier enfermedad, la que sea, todos todavía no han llegado a ningún juicio. Ya tuvieron la muerte y ya saben su condición espiritual, pero el juicio todavía no ha llegado. ¿Se da cuenta de la diferencia? Es lo que estoy explicando de Apocalipsis. Por eso la mala interpretación. Este predicador dijo que en una persona se muere, inmediatamente es el juicio y se va o para el cielo o para el infierno. Ese pastor se comió unos frijoles trasnochados y dijo una historia, yo no sé de dónde, porque no es verdad.
Esa es la mala enseñanza que nos puede ocurrir. Ojo, vuelva por favor al versículo número, estamos en el versículo número 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Verso número, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso número 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acuérdense que es el mar. El mar no está hablando del mar, no está hablando del océano Pacífico, del océano Atlántico, no está hablando del mar Caspio, no está hablando del Golfo Pérsico, no está hablando de... No, por favor. Porque cuando una persona se muere, ya sea que la quemen o la cremen, ya sea que se vaya a la tumba y se vuelva polvo, pues no va a volver a resucitar. Del mar, cuando una persona se ahoga y se murió y ahí en el mar, los que se murieron en el Titanic, no es que van a salir del mar. No está hablando de eso. Recuerde que el mar, ¿qué es? El mar son multitudes. El mar es el ouranos. El mar es las multitudes durante todos los tiempos. El mar, ¿qué significa también? El mar es un sistema. El mar es, los mares es el sistema de los perdidos de este mundo. El mar causa tormenta. El mar causa, tantas cosas que causa el mar. Entonces lo que está diciendo es que el mar, todo el sistema del mundo durante el periodo de los periodos de tiempo que desde siempre entregarán sus muertos. Los muertos que no han sido juzgados, los muertos que no reconocieron a Jesucristo durante toda la época. Luego está diciendo, ¿quiénes más van a entregar los muertos? O sea, el mar también se refiere a este mundo. Van a entregar todo este sistema, los muertos actuales también. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte, ¿se acuerda de la muerte? ¿Cuál es la muerte? La muerte, la cárcel, la muerte, los lugares que hemos explicado. La muerte, la cárcel, el Hades, el abismo. Dice, y la muerte y el Hades. ¿Cuál es el Hades? Todo el Ouranos, todo el universo. Todos ellos, la muerte serán entregados. Cada uno de esos lugares tienen muertos, que serán entregados para ser enjuiciados. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Cuando dice la muerte, también está refiriéndose a ¿quién? Al abismo. El abismo, salen ahora sí todos los del abismo. Y fueron juzgados, y ahora sí que salieron de todos los lugares esos muertos que no reconocieron a Cristo, que no tuvieron relación con el Señor. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el verso número 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte número ¿qué? 2, ¿se da cuenta? La segunda muerte. Entonces dice que ahora sí, la muerte, o sea, el abismo, el Hades, todos los lugares donde estaban estos muertos, la cárcel, el abismo, todos esos lugares fueron ahora sí a dónde fueron lanzados. ¿A dónde fueron lanzados? Al infierno, al lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? Satanás. ¿Quién más? El falso profeta. ¿Quién más? El anticristo. ¿Se acuerdan? Más todos los que ya han sido juzgados. Dice claramente que esta es la muerte segunda. En el verso número 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí fue el final completamente. Ahí termina el capítulo número 20 con dos aspectos. El milenio y el juicio del trono blanco. Capítulo número 21, por favor. Dice la palabra en el capítulo número 21, cielo nuevo y tierra nueva. Dos aspectos aquí tenemos. Número 1, el cielo nuevo. Y número 2, la nueva Jerusalén. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el 21 o parte del 21 y ya dentro de 8 días terminamos completamente. El capítulo número 21, verso 1. Vi un cielo nuevo. Ahora sí, aparece ahora un cielo nuevo.
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Después del milenio, muchachos, iglesia y amigos, después del milenio se va a acabar todo este cielo y toda esta tierra. Por eso yo le decía, si usted no conoce San Andrés, vaya a San Andrés antes de que se acabe. Si usted no conoce, no sé, cualquier lugar, vaya, porque todo esto se va a acabar. Si usted no conoce las cataratas del Niágara, vaya a las cataratas del Niágara. Yo le doy posada. Cuando venga aquí, le doy la posada y usted paga los tiquetes aéreos y me invita a comer. Bueno, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Por qué no existía más el mar? Pues el mar hoy en día son fuentes de agua, fuentes de vida, pero la vida ahora es Cristo. También en el mar también significaba, dijimos, desorden, caos. Ya no va a haber desorden, ya no va a haber caos en este nuevo cielo y en esa nueva tierra. Ya no va a haber caos, desorden, tempestades, ya no va a haber nada de eso. Entonces dice claramente que el mar ya no existía más en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. El verso número 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. No confunda la que está aquí abajo con la que está arriba. Bueno, recuerde que la que está abajo ya no está, porque ya se acabó. ¿Entiende? Ahora hay un cielo nuevo y una tierra, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo es nuevo. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no dice la vieja, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde salió? Del cielo. Bajó, descendió del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada de su marido. O sea, que esta nueva Jerusalén va a estar suspendida, va a bajar suspendida, va a estar en el aire suspendida. ¿Usted ha visto las películas esas cuando hay ¿cómo se llama eso? Los extraterrestres tienen ¿cómo se llama eso? Una nave, la nave nodriza, grande, gigante, que va a estar así en la tierra, en una ciudad. Algo así va a suceder, solamente que no va a haber problemas, solamente que es un cielo nuevo, solamente que es una tierra nueva, y va a descender la nueva Jerusalén ataviada en un lugar, puede ser en Jerusalén, donde estaba Jerusalén, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿sí? En ese sector más o menos, pero va a estar en un lugar gigante donde todo el mundo la va a poder ver suspendida en la tierra. Vaya conmigo a Hebreos, el capítulo número 12, verso 22 y 24. Hebreos capítulo número 12. Ay Dios, siempre se me pierde esta Biblia es nueva. Pero échale la culpa a la Biblia. Hebreos capítulo número 12, verso número 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El verso 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que dice claramente que hay una nueva ciudad, y esa ciudad estará acompañada de millares de ángeles, y va a estar suspendida entonces en el cielo, en el cielo sobre la nueva tierra. Dice en el verso número 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Pues Jesucristo. Jesús es el tabernáculo. Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres, va a morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Wow.
Verso número 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ay, qué bueno. Mire, en la actualidad la gente, nosotros todos lloramos por problemas, hay problemas en la tierra. En esa nueva tierra y en ese nuevo cielo ya no hay, es el fin del dolor, es el fin de la muerte. Usted ya no va a ver niños aguantando hambre, usted ya no va a ver niños vendiendo lotería en la calle, usted no va a ver niños pidiendo comida en las ventanas de los restaurantes, usted no va a ver niños robando, usted no va a ver mujeres embarazadas pidiendo, usted no va a ver indígenas en la calle descalzas o descalzos, usted no va a ver. Esa época va a venir después del milenio. Entonces ya no va a haber dolor. Usted ya no va a sentir que se murió su mamá de cáncer y usted va a llorar. Ya no hay enfermedad, ya no hay lepra, ya no hay cáncer, ya no hay SIDA, ya no hay COVID-19. Tengo una buena noticia. El COVID-19 se va a acabar allá. Todavía no se va a acabar. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que seguiremos con el COVID-19, vendrá otro COVID y vendrá otra cosa. No se preocupe, el coronavirus va a seguir. Pero tengo una buena noticia, ya no va a haber más coronavirus en esa época. Ya no va a haber más cuarentenas, muchachos, ya no va a haber más cuarentenas metidos allá. Ya no va a haber una alcaldesa, Claudia López Gómez, ya no va a haber una alcaldesa, ya no va a haber homosexualidad, ya no va a haber lesbianas, ya no van a haber homosexuales, ya no van a haber prostitutas, ya no van a haber ladrones, ya no va a haber hambre, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber gente descalza, ya no va a haber entierros, sepulturas, ya no va a haber cosas horribles, ya no va a haber muerte. Póngase usted a pensar lo espectacular del cielo nuevo y de la tierra nueva. Por eso está diciendo aquí, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Mire, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no hay lágrimas, ya no hay nada de eso. Hay una eterna felicidad, eterna felicidad. Pero ojo con eso, recuerde que eso va a pasar tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. En la tierra, recuerde que hay unas personas, que es el pueblo de Israel y las naciones que salieron del milenio, que fueron gobernadas por el Señor. Pero acuérdese que la que está gobernando la Nueva Jerusalén con Cristo, que es la iglesia. La pregunta es, ¿usted quiere estar abajo o arriba? Suspendida ahí en la tierra. ¿Sí me hago entender? Usted dirá, pues bueno, me da lo mismo porque ya soy salvo, ya no hay llanto, ya no hay tristeza. Pues sí, en cierta forma sí. Pero yo prefiero estar cerca del Cordero, dentro de la ciudad, perteneciendo a ser ciudadano de la ciudad, que en la nueva tierra y cielo nuevo, que también es interesante, claro que sí, pero al pueblo de Israel se le dará la tierra por herencia, a la iglesia se le dará el cielo por herencia. ¿Entiende usted la diferencia? Entonces, a la verdadera, ¿no? Entonces dice aquí, en el verso número 5, entonces jugará, dice, no habrá más dolor porque las primeras cosas pasaron. Verso número 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién hace todas las cosas nuevas? Jesucristo. Recuerde que algunos teólogos dicen, no, que la tierra va a ser remendada. No, es cielo nuevo y tierra nueva. Verso número 7. El que venciere, esto es espectacular porque esta es la misma promesa que Dios le ha venido hablando a las iglesias. ¿Se acuerda que a cada iglesia le dijo, al que venciere le daré, al que venciere? Acá ahora hay una octava. ¿Cuántas se hicieron la vez pasada? 7, porque eran las 7 iglesias. Ahora es la octava, la número 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Así que en los capítulos 2 y los capítulos 3 de Apocalipsis aparecen estas 7 promesas: al que venciere, 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 al que venciere. Y hay una nueva que es la número 8, dice: al que venciere va a heredar todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y cuando dice mi hijo no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a los que han vencido, a los que adoraron, a los que permanecieron, a los que no se dejaron marcar por la bestia, a los que buscaron, a la iglesia que permaneció todo el tiempo buscando su presencia. Eso es que se refiere. En el verso número 8 dice: pero los cobardes, vuelve una aseveración, pero no es que ya los hayan, no es que los haya porque ya es un cielo nuevo y una tierra nueva. Él solamente está trayendo a colación, ojo con eso, no se vaya a confundir. Está trayendo a colación ahora con relación a los que vencieron. Dice aquí: el que venciere heredará todas esas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, está hablando de los que fueron cobardes, o sea, de los que no permanecieron en Cristo. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creyeron en Jesucristo, los que no adoraron al Señor, al Salvador, al Espíritu Santo, los incrédulos, los abominables. ¿Usted sabe cuáles son los abominables? Todos aquellos que tuvieron inmundicia sexual, mataron niños, violaron niños, abominaciones espirituales, abominaciones de la palabra. Todos esos, dice, los incobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que mataron, los fornicarios, no solamente físicas, sino los fornicarios que no tuvieron otros dioses paganos, los hechiceros, los que consultaron los brujos, los que consultan brujas, los que son brujos, los que leen el horóscopo. ¿Usted todavía es de los cristianos que lee el horóscopo? Si usted lee el horóscopo, tenga mucho cuidado. Los que consultan los brujos, el horóscopo, las cartas, toda la basura, dice, los hechiceros, los idólatras. Usted idolatra a su esposa, a sus hijos, el carro, la plata, la casa, eso es idolatría también. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, este versículo vuelve y lo trae a colación. Pero eso ya pasó. Me hago entender, ya pasó. Solamente que estaba volviendo a explicar que todos aquellos de esa manera van a heredar ¿qué? La muerte segunda, y van a ir al lago de fuego y azufre. Los otros van a ir a la tierra nueva y al cielo nuevo. Ahora aparece la nueva Jerusalén. Está la tierra nueva, bonita y hermosa, donde no hay muerte, no hay destrucción, no hay enfermedad. Y ahora viene la nueva Jerusalén. Dice el verso número 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Otra vez aparece uno de los 7 ángeles. Dice claramente: de las 7 copas, copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré. ¿Qué le mostró? La desposada, la esposa del Cordero. ¿Cuál es la esposa del Cordero? La iglesia, la iglesia. Ojo. En el verso número 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la gran ciudad. No es la ciudad de Jerusalén porque ya no está. Es la gran ciudad que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios. ¿Qué más tenía? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hebreos el 11:10 dice que Dios es el constructor y el decorador de toda la nueva Jerusalén es Jesucristo. Juan 14:2 es el que ha hecho todo. Muchas moradas en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar moradas. ¿Cómo las preparó? Con poder, con unción, con autoridad, con su palabra, con su sangre, con su dominio. La decoró la nueva Jerusalén. ¡Wow! Juan 14 dice claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la nueva Jerusalén.
Apúntele a la Nueva Jerusalén, no a la tierra. Apunte, si usted le quiere quedar la tierra, pues es su problema, pero bueno, yo quiero la Nueva Jerusalén. ¿Y el constructor quién es? Dios. Hebreos 11:10 habla sobre eso. Bueno, versículo número 12. Y tenía un muro grande. Mire la Nueva Jerusalén, mire la descripción. Aquí es espectacular. La descripción de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto de 12 puertas. 12 puertas. Y en las puertas, ¿qué tenía? 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En las puertas habían 12 ángeles, y aparte de los 12 ángeles estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Ahí, versículo 13. Al oriente habían 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Note usted algo, en la Nueva Jerusalén están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Representa al pueblo de Israel, porque dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, hay pueblo de Israel, que son los 144,000 sellados que salieron de las 12 tribus de Israel, que van a predicar en la gran tribulación. 2. Están los nombres de los 12 apóstoles sobre los cuales se edificó la iglesia. Por eso la iglesia es la iglesia apostólica, el credo apostólico. Por eso la iglesia en la Nueva Jerusalén estarán los nombres de los 12 apóstoles, porque sobre esos creyentes se edificó la iglesia del Cordero. Dice, y el muro, el verso número 14, y el muro de la ciudad, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Verso número 16. La ciudad se halla establecida en un cuadro. Mire cómo dice, la ciudad está establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Igual de alto, igual de ancho, y igual de largo. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud, 12,000 la altura y 12,000 la anchura de ella, porque son ¿qué? Iguales. ¿Cuánto es 12,000? 12,000 estadios da 2,220 kilómetros de largo. Mire cómo es la ciudad que va a estar sobre la tierra, la nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser? 2,220 kilómetros de largo, 2,220 kilómetros de alto, 2,220 kilómetros de ancho. ¡Wow! Eso más o menos viene siendo 1,500 millas. 1,500 millas. Eso viene siendo más o menos desde la frontera de Canadá con Estados Unidos, así de grande, desde la frontera de Canadá con Estados Unidos hasta la Florida, hasta Miami. De grande, es una ciudad, no estamos hablando de un país, la ciudad. Mire todo lo que abarca, desde la frontera de Estados Unidos hasta la Florida. O sea, prácticamente más grande que Canadá, más grande que todos los Estados Unidos. Así de grande la ciudad. Es increíblemente grande, poderosa. Lo que mide esta ciudad, impresionante. Así que la ciudad está establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Ya lo dijimos, es inmensamente grande y poderosa. 2,220 kilómetros. Ahora imagínense de alto.
Si eso es estamos hablando de longitud, dígame qué edificio en la actualidad hablemos, 500 kilómetros. ¿Qué edificio en la actualidad mide 500 kilómetros para arriba? No hay. O dígame qué edificio en la actualidad mide 20 kilómetros. Tampoco hay. Ni siquiera 20 kilómetros. Ahora usted póngase a pensar. Son 2.220 kilómetros de alto. Es una mega estructura. Una mega estructura. O sea que pudiésemos hablar del diámetro parecido al de la Luna. Ojo con esto. El diámetro en su totalidad es parecido al de la Luna. Póngase usted a pensar eso. En su totalidad. Porque estamos hablando de lo gran, no estamos hablando de la longitud solamente, estamos hablando de la altura. Si hacemos la longitud, perdón, el diámetro completo, pues vendría siendo más o menos como la Luna, porque la Luna más o menos tiene un promedio de 2.400 kilómetros de diámetro, más o menos, o 2.160, algo así de diámetro. La Luna. Imagínese la ciudad tan poderosa. Entonces dice el versículo número 17, y midió el muro, y el muro tenía 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. Mire lo que dice esta versión en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis capítulo número 21. El verso número 17, 21-17. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. 65 metros de ancho, un muro. Póngase usted a pensar, los muros. Oiga, usted cuando construye una casa, ¿cuánto más o menos tiene un muro? Una casa, más o menos. Digamos que, ¿qué? ¿20 centímetros? Pero acá estamos hablando de 65 metros, casi una cuadra prácticamente de ancho los muros de esta ciudad. Es una cosa impresionante. Ojo, verso número 18. Ahora los materiales, miren los materiales. El material de su muro era de jaspe. Empiezan los materiales. Número 1 era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro. ¿De qué estaba construida la ciudad? Oro puro, semejante al vidrio limpio. Semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Miren, no era de cemento, no era de piedras de esas normales, no era como el castillo de San Felipe, que es de piedra y cemento. No era como el castillo de Buckingham en Inglaterra, tampoco. Mire, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo era de zafiro, el tercero era de ágata, el cuarto era de esmeralda. ¡Wow! ¿Se imagina si una esmeralda en Colombia, cuánto puede valer una esmeralda? Mucho dinero, una buena esmeralda. Las mejores esmeraldas del mundo las tiene Boyacá, Colombia. Los mejores diamantes del mundo los tiene Israel y África. Bueno, ahora eso no es nada comparable, nada comparable con los elementos y los materiales de la gran ciudad. Dice que va a estar de esmeralda también. Verso número 20. El quinto dice de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Miren los materiales de los cimientos de la ciudad. No es cemento, no es piedra, no es drywall. Las 12 piedras, verso número 21, las 12 puertas, perdónenme, eran 12 perlas. ¿Cómo eran las puertas? No eran de madera, no eran de hierro, no eran de lata. Las 12 puertas eran de perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad
era de oro puro, transparente como el vidrio. Verso número 22. Y no vi en ella, o sea en la ciudad, él no vio ningún templo, no había ninguna iglesia. Se acabaron las iglesias, se acabaron los templos, quiero decir. Ya no hay templos, ya no hay ningún templo, ya no hay ningún centro de avivamiento, ya no hay iglesia fulanita de tal, cuadrangular, León de Judá, Filadelfia. Se acabaron los templos, se acabaron los lugares. No, que se acabaron la iglesia de San Pedro, se acabaron todas, no hay ningún templo, no hay ningún tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. ¿Quién es el templo? El Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, es el templo dentro de la ciudad. Imagínese usted, porque el Dios Todopoderoso es el templo, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, perdón, es el templo de ella y además de el Cordero. O sea, el Cordero y el Padre son el templo. Imagínese usted. Verso número 23. La ciudad no tiene necesidad de sol. O sea, ya dentro de la ciudad no hay sol, no se necesita el sol. La ciudad no tiene necesidad de sol. La ciudad tampoco tiene la luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Imagínese, si uno con el sol, mire un momentico el sol, los ojos, la retina se le puede dañar. Ahora imagínese que dentro de la ciudad está la luz, la gloria de Dios, la gloria del Cordero, la gloria de Cristo. Por eso no se va a necesitar ni sol, ni luna, ni estrellas, porque allá va a haber una única estrella que es el Salvador eterno, el Cristo, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es la sombra. La gloria del Padre ilumina la ciudad. Verso número 24. Verso número 24. No, mire, vaya conmigo a Isaías 2.3. Isaías 2.3. Isaías capítulo 2, verso 3, por favor. Isaías capítulo 2, verso 3. Dice Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, dése cuenta, de allí en Isaías está profetizado sobre esto, el monte de Jehová, la nueva Jerusalén, la casa de Dios, de Jacob. Y dice que Él es el que nos enseñará todo, que no habrá templo, en otras palabras, que caminaremos por sus sendas, por su palabra, por la gran ciudad, porque de Sión saldrá la ley, la nueva ley, la ley de Dios. Ese sí es el verdadero nuevo orden. El nuevo orden mundial es el nuevo orden de Dios en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva. Regrese por favor a Apocalipsis capítulo 21, verso número 24. Gracias. Y las naciones, ahora habla de las naciones. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hace diferencia entre la ciudad que está suspendida y la tierra nueva que está abajo. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, la luz de la nueva Jerusalén, del Cristo, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor. Ahora sí, en ese cielo, en esa tierra nueva, dice claramente que van a andar finito, perfecto. No habrá destrucción, no habrá muerte, no habrá lloro tampoco. Van ahora a vivir bajo la cobertura de Dios, del Cristo, y van a vivir bajo la luz de la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Imagínense. Y aparte de eso dice que los reyes de ese momento, porque van a seguir habiendo reyes, pero reyes justos. Ya no hay podredumbre, ya no hay muerte, ya no hay pecado. Dice que esos reyes ahora van a traer la gloria y el honor ¿a quién? A la nueva Jerusalén, a Cristo. ¿Cuál es la gloria y el honor? Las riquezas de la tierra, las riquezas de esa nueva tierra,
Las riquezas que van a haber en esa nueva tierra se las van a ofrecer a Dios eterno y a la nueva Jerusalén, a la iglesia, al Cordero, porque van a adorar al Cristo eternamente. Los que están abajo van a trabajar también, pero van a trabajar con gozo, con alegría. No va a haber cansancio en la nueva tierra. El pueblo de Israel que heredará la nueva tierra son los que van ahora a adorar al Señor que está en la nueva Jerusalén. Hoy el pueblo de Israel está adorando en un muro, el muro de los lamentos, allá todo el tiempo con sus crespitos metiendo papeles en las paredes. Ay. Pero ahora van a adorar ahora sí al Señor que está en la nueva Jerusalén de verdad, verdad. Ojo con eso. Verso número 27 concluye diciendo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. No está haciendo referencia entonces no está haciendo referencia que en la tierra hay cosa inmunda. No, está haciendo referencia que en este momento puede entrar, no puede entrar cosa inmunda porque en este momento hay pecado. Los que van a entrar al cielo es gente que tiene el conocimiento de la verdad y adora a Cristo. A eso es que está haciendo referencia. No es que en esa época va a haber cosa inmunda porque ya ni en la tierra ni en el cielo. Entonces dice acá: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Concluye diciendo el verso número 27 que no va a entrar nada inmundo porque hoy hay cosas inmundas, sino que los que van a entrar en esa nueva ciudad son solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida y del Cordero? Pues Apocalipsis 21, verso número 7, dice que son los que van a heredar. El que venciere heredará todas estas cosas. Así que nosotros hoy estamos venciendo al Cordero. ¿Cómo? Venciendo a Satanás por medio del Cordero, perdónenme. ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo? Buscando su palabra. ¿Cómo? Viviendo en paz, viviendo en santidad, buscando su presencia, resistiendo la corriente de este mundo, porque este mundo tiene una corriente complicada, dura. La corriente de este mundo arrastra a muchas personas y las lleva al pecado, a la inmundicia. Por eso dice que ninguna cosa inmunda entrará a la nueva Jerusalén. Entonces, ¿a dónde le está usted apuntando? ¿O qué le está apuntando usted? ¿A qué le está apuntando usted? ¿Al cielo o a la tierra? Ya sabemos que hay una tierra nueva. Hay gente que va a ser salva, pero van a pasar unas situaciones adversas. Yo prefiero irme en el rapto de la iglesia, estar con el Señor, pasar el tribunal de Cristo, bodas del Cordero, descender con la iglesia en ese nuevo periodo de tiempo y eternamente buscarlo, servirlo y adorarlo. Mientras tanto, una nueva tierra va a estar donde van a estar las naciones que fueron salvas y las personas que se salvaron también porque buscaron al Señor. El pueblo de Israel estará allí, la iglesia verdadera está con Cristo. Usted decide qué va a hacer. Y este es el momento precioso y maravilloso para permanecer. Estamos viviendo, como le digo, los últimos tiempos. Cada día los tiempos son difíciles, peligrosos, como dice la palabra en Timoteo, y hay que permanecer en el Salvador.